Hola a todos, bienvenidos a Más allá del velo. Hoy escuchamos a David Bennett, un ex ingeniero jefe que enfrentó una experiencia cercana a la muerte que cambió su vida en el mar en 1983. Su historia de supervivencia y despertar espiritual es cautivadora e inspiradora. Hola, soy Dave Bennett. En 1983, era el ingeniero jefe de un barco de investigación y era un joven presuntuoso. Era bastante egocéntrico y metido en mí mismo, y puedo decir honestamente que así era yo. Una noche, estábamos tratando de entrar al puerto cuando el capitán del puerto no nos permitió ingresar debido a que había olas de 25 a 30 pies rompiendo en el muro del mar. Era demasiado peligroso intentar navegar hacia el puerto, así que estábamos a unas 2 millas mar adentro. Pero algunos miembros de la tripulación necesitaban llegar al aeropuerto de Lax, así que decidimos poner una Zodiac de goma en el agua para transportarlos al puerto. Esa embarcación puede manejar mucho y la habíamos usado para recuperar nuestros submarinos, pero esa noche estábamos evaluando un nuevo submarino, así que no teníamos una tripulación completa a bordo. Teníamos un marinero que podía manejar la Zodiac, pero no conocía el puerto, así que el capitán me pidió que lo acompañara para ayudarlo a navegar. Colocamos la Zodiac en el agua y empezamos a dirigirnos hacia la playa. Era de noche, así que la única guía que teníamos era la boya del puerto. La costa estaba iluminada, pero estaba tormentoso. Había olas de 25 a 30 pies. Subíamos a la cima de una ola y tratábamos de ubicar la boya del puerto, luego descendíamos por la parte baja de la ola y subíamos a la cima de la siguiente ola. Hicimos esto una y otra vez, pero después de un tiempo no pudimos encontrar la boya del puerto. Decidimos que, en el peor de los casos, si no encontrábamos el puerto, haríamos un aterrizaje en la playa. Comenzamos a dirigirnos hacia la playa, y de repente, nos lanzamos desde una ola que había crecido. Incluso cogimos algo de aire y cuando aterrizamos, grité al marinero que nos diera la vuelta porque estábamos mucho más seguros en alta mar, ya que estábamos en una mala situación. Justo cuando nos dio la vuelta, miré hacia arriba y vi la siguiente ola que nos cayó encima. Al hacerlo, dobló la Zodiac por la mitad. Yo estaba en la proa tratando de orientar a los demás. Había unas 5 personas en el bote en ese momento. Me catapultó al mar y me encontré colgado porque me empujó muy profundo y estaba siendo lanzado y sacudido como una muñeca de trapo. Perdí completamente la orientación sobre dónde estaba la superficie. Tuve la presencia de ánimo de no intentar nadar, sino de dejar que el chaleco salvavidas me llevara a la superficie. Solo me aferraba tratando de protegerme y estaba siendo lanzado y sacudido. Eventualmente, solo se puede aguantar la respiración por un tiempo limitado. Como buzo comercial, estamos entrenados para entender y reconocer la privación de oxígeno, así que cuando empecé a sentir esos síntomas iniciales de euforia, mareo y cosas así, comencé a pensar en si mi seguro de vida estaba pagado, en si mi esposa estaría cuidada, etc. Sabía que solo podía aguantar la respiración un poco más, pero eventualmente la euforia se apoderó y simplemente respiré. Hubo un breve momento de quemazón, pero luego, ¡boom!, salí de mi cuerpo. He hablado con otras personas que se han ahogado y dijeron lo mismo, que es muy instantáneo, que dejan su cuerpo. Entonces, me encontré en esta oscuridad absoluta, esta negrura absoluta. Se sentía como la nada, pero a la vez incluía todo. Es difícil de describir, pero acababa de morir en esta muerte violenta debido al mar furioso. De repente, estoy en un lugar pacífico. Sí, es completamente oscuro, pero es tranquilo, es pacífico. Estoy cómodo. El océano en ese momento estaba muy frío, así que ya no tenía frío. Es completamente tranquilo. Así que estoy curioso. ¿Qué está pasando? Esto está muy más allá de cualquier cosa en mi entrenamiento. Pero vi una luz. Vi una pequeña luz y empecé a moverme hacia ella. A medida que me acercaba, esa luz parecía ser millones y millones, una cantidad infinita de fragmentos de luz, y todos se movían más o menos al mismo tiempo, como verías una bandada de aves migratorias y cómo de repente cambian de dirección al mismo tiempo. Bueno, estos fragmentos de luz estaban danzando así, moviéndose, eran multicolores, y era simplemente hermoso el resplandor que emanaban. A medida que me acercaba, empecé a sentir olas de amor.
Se sentía como si estuviera siendo envuelto en un cálido abrazo de amor y estaba en asombro, simplemente en asombro de todo esto. Intenté mirarme a mí mismo porque sentía que estaba suspendido en todo esto moviéndome hacia la luz. Pero intenté mirarme a mí mismo y era un poco curioso porque me di cuenta de que no tenía cabeza, no tenía ojos, pero tenía visión. Podía dirigir mi visión a donde quisiera. Podía ver que estaba en transición a un fragmento de luz, a una de esas luces. Así que, a medida que nos acercábamos mucho, 3 fragmentos se separaron y comenzaron a acercarse a mí. Me estaban dando la bienvenida a casa y no puedo expresar cuánto asombro y cuán humillado estaba por ser recibido en casa por estos 3 seres porque venía de una familia muy disfuncional. Me lanzaron de una familia a otra y mi madre biológica realmente lo intentó, pero de todos modos, hizo lo mejor que pudo. Pero tenía una relación muy disfuncional en cuanto a la familia. Así que de repente sentir que esta es mi familia, los llamo mi familia del alma. Eventualmente, una docena de estos seres de luz comenzaron a saludarme y darme la bienvenida a casa. Fue muy emocional para mí, pero luego comunicamos, no de la manera en que estamos comunicándonos ahora con palabras, sino solo un entendimiento. De repente, supe que íbamos a movernos más profundamente hacia la luz, hacia un área que era más como una esfera. Era absolutamente hermosa. Dentro de esta burbuja gigante, comenzamos a revivir mi vida. Y cuando digo yo, mi familia del alma y yo estábamos reviviendo mi vida, pero no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de todos con quienes alguna vez interactué. Era como si mi consciencia se hubiera fragmentado en múltiples flujos de consciencia. Vaya, qué impresionante. Estaba simplemente asombrado de todo. Pero luego empecé a prestar atención a algunos de los detalles y noté que algunas de las cosas de las que mi ego estaba muy orgulloso, como convertirme en el ingeniero jefe de un barco de investigación en mis 20 y tantos años, me sentía muy orgulloso de eso, pero en la revisión de vida no tenía mucha importancia. Pero cada vez que hacía algo con una conexión sincera o con una intención amorosa, eso creaba algunas de las ondas más grandes. Y así, era un joven presuntuoso en esta vida y mi filosofía era que uno debe abrirse camino en la vida. Así que de repente ver mi vida de esta manera, fue un poco, y tener a mi familia del alma experimentándola exactamente de la misma manera que yo, estaba un poco avergonzado de que tuvieran que ver algunas de las partes menos agradables de mi vida, donde era cruel. Pero no me juzgaron, no me criticaron. Estaban simplemente emocionados de estar allí para amarme, apoyarme y ayudarme a atravesar esta reexperimentación de mi vida. Así que pasamos por mi vida y luego llegamos a esta área, a este umbral donde no tenía ninguna referencia con respecto a la vida que había vivido. Estaba un poco desorientado, pero mi familia del alma simplemente me amaba, me rodeó con amor y comenzamos a descender. Parecía un pasillo, mientras que todo en la revisión de vida era absolutamente cristalino. Pero una vez que cruzamos ese umbral, era como mirar por un pasillo y todo en el centro del pasillo estaba claro, pero en el perímetro, sin importar el ángulo que tomara, estaba un poco desenfocado. He llegado a interpretar que esa parte desenfocada es nuestro libre albedrío, que podemos ir por aquí si queremos, pero debido al núcleo que nos hemos dado a nosotros mismos en esta vida, seremos guiados de regreso a él. Pero como llegamos allí es nuestro libre albedrío. Así que podemos, ya sabes, podemos aprovechar al máximo la vida y aprovechar todos los giros y vueltas. Eventualmente llegué a un punto donde la luz misma me habló. Así que, esos fragmentos infinitos de luz en unísono hablaron y dijeron, no es tu momento, debes regresar. Y dije, de ninguna manera, no deseo regresar a ese cuerpo roto. Era frío, la vida es dura. Y discutí con lo que percibía como Dios. Dije, tengo una familia que nunca supe que. Me amaban. Así que tenía una conexión muy fuerte con mis padres adoptivos, pero nunca sentí ese tipo de amor incondicional. Y entonces, tuve un poco de tiempo, mientras que de repente, la luz se convirtió en esta inmensa figura de luz. Se parecía a un ser humano, pero no lo era, era tan grande que no puedo ni siquiera describirlo con palabras. Era una figura tan enorme que era abrumadoramente enorme, pero en realidad no era una figura. Y la luz comenzó a hablarme a través de su figura y me dijo que no era mi tiempo y que no podía regresar con mis padres adoptivos porque ellos ya estaban de regreso en la tierra. En ese momento,
Tenía que regresar con mis padres biológicos, mi familia biológica. Esto fue realmente difícil para mí, pero me sentí tan amado por mi familia del alma, por la luz misma, y entendí que tenía que regresar. Mientras regresaba, tuve que lidiar con mi vida y las cosas difíciles que me estaban esperando. Mi corazón había parado y había tenido un infarto, así que tenía mucho por delante. Pero una vez que regresé a mi cuerpo, realmente aprecié el amor y el calor del cuerpo. Mi familia biológica me recibió y fue como si todo en mi vida finalmente tuviera sentido. Todo tenía una razón. Así que fue una experiencia muy transformadora y me di cuenta de que no tenía más que amor y aprecio por todo. A lo largo de mi vida, he aprendido a superar las dificultades con una perspectiva positiva, y ha sido una bendición para mí y para todos los que me rodean. Una vez que regresé a mi cuerpo, la vida era diferente. Antes de mi experiencia, había sido un joven egocéntrico y presuntuoso, pero ahora todo había cambiado. Sentía una conexión profunda con el amor y la calidez que nunca antes había experimentado. La visión de la vida en la esfera de luz, donde reviví mi existencia desde múltiples perspectivas, me había enseñado el verdadero significado de la compasión y el amor incondicional. En ese momento, comprendí que todo en mi vida tenía un propósito y que cada acción, ya sea grande o pequeña, tenía un impacto significativo. Mis interacciones con las personas y mis acciones desde entonces fueron guiadas por un nuevo sentido de propósito y empatía. La transformación que viví me llevó a apreciar las cosas simples de la vida y a valorar cada momento con una intensidad renovada. En lugar de enfocarme en mis logros personales y el éxito material, empecé a concentrarme en las relaciones y en ayudar a los demás. El cambio fue tan profundo que mi forma de interactuar con el mundo y con los demás se transformó completamente. La experiencia cercana a la muerte me enseñó a vivir de una manera más auténtica y significativa. Empecé a ver la vida desde una perspectiva más amplia y a valorar cada instante como un regalo precioso. Este cambio de perspectiva no solo afectó mi vida personal, sino que también influyó en mi carrera y en mis relaciones. La gente a mi alrededor notó la diferencia, y muchas veces me dijeron que mi presencia era ahora más reconfortante y positiva. La profunda comprensión del amor incondicional y la conexión con mi familia del alma me llevaron a buscar maneras de compartir este nuevo conocimiento y esta transformación con los demás. Sentí que tenía la responsabilidad de ayudar a otros a encontrar la paz y el propósito en sus vidas, como yo lo había encontrado. En resumen, mi experiencia cercana a la muerte no solo me devolvió a la vida, sino que también me ofreció una nueva forma de vivirla. Agradezco cada día y trato de vivir con la intención de hacer el bien y de crear un impacto positivo en el mundo. La vida ya no es solo una serie de eventos y logros, es una oportunidad para amar y ser amado, para crecer y para hacer una diferencia. Espero que mi historia inspire a otros a buscar su propio propósito y a vivir con un corazón abierto y lleno de amor.